encontrándonos después de un tiempo. ¿Alguno ingresó al aula virtual ya? ¿Pudo ver? Van a ver que ya está el eje número 2. O por lo menos en parte, porque ya está el foro de participación general número 2. ¿Y la modificación de la hoja de ruta puede ser? También, bien, Camila. Sí, la hoja de ruta, por favor, hay una nueva debido a los cambios, obviamente, de estos encuentros que no tuvimos. Así que, a ver, la voy a tratar de buscar ahora yo como para poder guiarlos. Pero sí tenemos algunos cambios que atienden justamente a que el recorrido sea más equilibrado, porque nos tocaría, si no, el parcial muy próximo. A nosotros nos van a quedar 3 clases con el eje número 2, incluyendo esta como primera, y luego sí recién vendría el primer parcial. El primer parcial queda entonces dispuesto para el viernes 17 de octubre, ¿sí? De igual modalidad como lo habíamos previsto para el primero. Y luego, obviamente, su recuperatorio, que es en forma virtual. Saben que el primer parcial es presencial y el segundo es virtual, ¿sí? El primero es en grupo y el segundo ya es individual en forma virtual. De igual manera queda el eje número 3, que va a tener 3 clases dispuestas luego del segundo parcial. Y finalmente tenemos el segundo parcial y el recuperatorio, que es el cierre de la cátedra. También las entregas de el trabajo práctico ha variado. Nosotros tenemos como entrega, la primera entrega que se va a realizar, que es la selección del tema y la pequeña problematización del trabajo. Saben ustedes que deben elegir un tema de el programa. Siempre pueden elegir un proceso histórico, pero siempre tratando de hacer conexión con la pata teórica que vamos viendo en cada una de las clases. La primera entrega la tenemos para el viernes 24 de octubre y la entrega final del trabajo práctico queda dispuesta para el viernes 21 de noviembre. Entonces tenemos un tiempo suficiente como para que vayamos pensando. Así que de alguna manera hemos acomodado el programa para que lo podamos cumplir sin ninguna situación de complicación, si es que todavía aún deciden seguir, ojalá que sí, porque la idea es que promocionemos todos, ¿sí? Que la materia tenga esa posibilidad en donde todos adecúen el trayecto de alguna manera a que podamos promocionar. De todas maneras, quedan dispuestos los 5 foros, ya se abrió el segundo foro en el aula virtual. Por este foro no íbamos a introducir nueva teoría, la vamos a hacer a partir de la segunda clase, o sea, de la clase que viene. En esta viene bien el tema de que podamos comentar el foro porque hemos tratado de replantear lo que se vio en el eje número 1 y hacer esa conexión con el camino hacia el eje número 2. En el eje número 1 habíamos visto todo ese trayecto de organización y conceptualización teórica de lo que es el Estado moderno y su transición en los procesos históricos, especialmente la Revolución Francesa. Nos quedamos justamente en la reflexión de los contractualistas, como Hobbes, como Kant, y habíamos obviamente analizado algunas cuestiones de estos dos autores, de estos dos filósofos,
pero el segundo foro tiene justamente algo que nos va a ayudar a complementar, que es poder analizar estas dos grandes ideas del contractualismo en base a la representación, o sea, buscando justamente el concepto de representación. ¿Por qué? Me interesa que hagamos hincapié y que si quieren lo puedan enlazar también con la cuestión histórica, pero Hobbes, que es previo Revolución Francesa y demás, hace todo un énfasis y defensa del contractualismo desde la organización de lo que, desde su obra, de lo que él denomina el Leviatán, ¿sí? En esto en donde la construcción y la concentración del poder son necesarias para poder sostener esa autoridad permanente, estable, de la cual hablábamos en el eje número 1. A lo largo vimos cómo se complejizaba sostener solo y exclusivamente una idea con estas características, pero son estas ideas las que nos disponen en la modernidad, replanteándonos toda la estructura de poder y por ende la representación política. Hacia el final lo tenemos a Kant, entonces los dos autores nos van a ayudar a que repensemos este concepto de representación. Desde allí vamos repensando justamente cómo Kant, que hacia el final ya disponiéndonos en la contemporaneidad, nos invita a repensar un Estado que habla desde que desde la cuestión macro, desde la cuestión global, es imposible sostener esta construcción de concentración de poder y de verticalidad porque las soberanías se topan y esto no colabora, pero sí comienza a hablar justamente del equilibrio, de la búsqueda de la paz, de la voluntad general dispuesta, ¿no es cierto?, en esa voluntad individual. Coincidente con toda una cuestión social, de procesos sociales y políticos que la realidad de fines o de principios de la contemporaneidad comienza a hacernos nuevamente replantear lo que veíamos como certero al inicio de la conformación del Estado moderno. Bueno, un poco hacia ese costado es que vamos tratando de hilvanar las ideas que dejamos en el eje 1 para avanzar sobre la complejización que nos permite el eje número 2. Hago un párrafo aparte, vamos a terminar a las 15:30 porque de allí tanto quien les habla como los que rindan instituciones políticas, tenemos que acercarnos a la facultad a poder rendir. Si alguno está quizás atendiendo, y varios me preguntaron sobre la modalidad del final, vuelvo a repetirles, se los había comentado. El final de instituciones políticas es la defensa en coloquio del trabajo práctico final. Así que, en principio, llevar una copia impresa del mismo. Saben que hay otra profe conmigo en el tribunal para que pueda seguir el trabajo. Y pueden llevar una ficha. No tenemos la posibilidad del proyector, pero sí la posibilidad de un afiche, si les sirve, o un esquema en una hoja, pueden tenerlo entre sus manos. No hay ningún inconveniente. Así que, bueno, no debe ser muy complicado el final, tengan confianza, vayan tranquilos, que la idea es, si ustedes pueden hacer una buena defensa de su trabajo práctico final, es suficiente. Y si no lo fuera, hay una etapa en la cual vamos a seguir consultando sobre la profundización del trabajo y, si así no bastara, sobre la posibilidad de algunos temas del programa si fuera necesario. Así que, bueno, a los que rinden instituciones nos vemos enseguida. Con confianza, tranquilo. Profe, tranquilo. ¿Es solamente la defensa del trabajo que nosotros hicimos? Pero obviamente abordando el material que usted nos dio, ¿no es cierto? Y el material que hayan ustedes también seleccionado para el trabajo. Dentro del trabajo había que tomar cierta bibliografía, por lo menos
alguna de la que tenemos dispuesta, pero podían sumarle, o sea, no, en eso no hay inconveniente. Bien, ¿alguna consulta más? Seguramente hay alguien más que está rindiendo. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro eje número 2. Ustedes habrán visto que tienen toda una selección bibliográfica. Sí vamos a hacer hincapié en Hobsbawm, ¿sí? Un poco ya les había comentado cuando empezamos la cátedra que hay un apartado que es el eje número 2, que hacemos hincapié en Eric Hobsbawm dentro de su bibliografía. En esta primera parte de lo que es el eje número 2, nosotros avanzamos sobre la organización de ese mundo burgués, sobre las grandes, vamos a ver desde el lado político, social y económico también, pero sobre todo en las consecuencias que permiten. Y Hobsbawm es uno de esos autores que nos permiten ampliar, ¿sí? Ampliar la mirada y no es hacerla exclusivamente económica como por allí recordamos en otras, de otros procesos, de otras cátedras, la misma secundaria, que no nos permite por ahí hacer la ampliación de las consecuencias y las causas de la revolución industrial. Bueno, les había dicho también que al principio, y vuelvo a recalcarlo para que en la coincidencia o en la disidencia podamos analizarlo con la academicidad que se merece. Eric Hobsbawm es uno de los historiadores marxistas más influyentes del siglo XX, o el más influyente, de hecho, no sé si para mí quizás el más influyente de los historiadores marxistas, y además estudió, en profundización las grandes transformaciones económicas y sociales, especialmente las de la revolución industrial. Es por eso que hemos tomado su bibliografía como para poder avanzar sobre este proceso, ¿sí? Tanto el de la era del capital, que hace todo un estudio sobre la segunda revolución industrial, como el de la era de la revolución, que habla desde la Revolución Francesa hasta la primera revolución industrial. Justamente por eso se llama la era de las revoluciones. Hobsbawm no se va a parar en un paradigma particularmente tecnológico de las revoluciones industriales. Por lo contrario, va a sentir que las revoluciones industriales son un proceso histórico global, ¿sí? Aun cuando, ahora vamos a ver más adelante, él haga toda una defensa de por qué esa primera revolución industrial se da en Inglaterra. Entonces, eso es lo que nos interesa quizás retomar de sus estudios, ¿sí? Una visión que engloba todos los procesos sociales y políticos y que para los politólogos en realidad, cuando parecería que ya teníamos definido el concepto de Estado moderno y la organización de la República, las revoluciones industriales nos van a poner de nuevo en un momento de quiebre con la incorporación de nuevos actores, con los quiebres políticos que el sistema tuvo que sobrellevar en esto de lo que van a ser la ampliación del sufragio, la organización de la representatividad, una serie de situaciones que van a hacer en poco tiempo, como decíamos al principio de la cátedra, que quizás son pocos años o un par de siglos, no como en instituciones que veíamos milenios, pero pocos siglos en donde los cambios son realmente muy fuertes. Encontramos cierta estabilidad, cierta posibilidad de equilibrio y al momento los procesos sociales e históricos hacen que eso se quiebre. Entonces, como para hacer quizás una breve presentación, sí, vamos a ver o a revisar la primera revolución industrial,
que se va a dar a finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, que va a tener su origen en Inglaterra y que aproximadamente va a ir desde el 1780 hasta 1830 claro, tiene rasgos particulares esta primera revolución que los vamos a ir desmembrando después, pero bueno, en definitiva es el momento de la invención, de la difusión de la máquina de vapor, ¿sí? Y su aplicación particularmente en lo que va a ser la industria textil. También minera, esta mañana lo charlábamos con la comisión de la mañana, pero la utilización y el proceso de industrialización en la primera revolución es muy notorio dentro de lo que es la industria textil. Obviamente también, hablando de la misma industria, va a pasar de lo que es toda una cuestión de producción artesanal a una producción más mecanizada, ¿sí? Es el momento en donde surge o se crea el sistema fabril, esa concentración de trabajadores en las fábricas, y también vamos a ver cómo a partir de ahora empezamos a hablar de clase, ¿no? Porque surge la clase, y surge el concepto de clase, digamos, ¿no? Porque antes eran o los que tenían o los que no tenían. Y comienza a surgir esta clase que luego será la clase obrera o la clase media, que no es quizás la dueña de todo, ni tampoco de nada, digamos, ¿no? Cómo el mundo venía siendo sostenido. Va a haber obviamente toda una cuestión de auge por lo que es el carbón y el hierro como bases energéticas, y va a haber algunos impactos sociales. El surgimiento del proletariado industrial es uno, ¿no es cierto? La transformación de las ciudades. Las ciudades se van a ver realmente transformadas con esta expansión y muy distintas a las que hablábamos en el eje número 1 y en instituciones políticas, cuando decíamos que esos pequeños burgos que se iban organizando en base a conjuros, que eran estos pactos de lealtades en los primeros oficios, y que esos pactos de lealtades comenzaban a ser como base de ese pequeño contrato de organización y estabilidad de cierto poder y de protección, luego daban pie a las primeras municipalizaciones, pero había tardado, hablamos en esta síntesis de varios siglos. Bueno, la revolución industrial y la primera va a tener nuevamente toda una transformación dentro de las ciudades, la urbanización va a ser muy acelerada al punto de crear grandes desigualdades en muy poco tiempo, ¿sí? Y de hecho esta va a ser una de las cuestiones que va a ir acompañando todo ese movimiento obrero. Para Hobsbawm, la primera revolución es la revolución de la producción. Es la revolución que pone en marcha a ese capitalismo moderno. También vamos a hablar de la segunda revolución industrial, que como síntesis va a ir desde la mitad del siglo XIX a inicios del siglo XX, ya casi disponiéndonos, muy cercanos a nuestros tiempos, ¿sí? En donde también va a tener ciertos rasgos principales la segunda revolución industrial, atendiendo a que esta vez las fuentes de energías van a ser la electricidad y el petróleo, van a aparecer nuevos materiales para la cuestión industrial, el acero, los productos químicos, la expansión del ferrocarril y el telégrafo y posteriormente seguramente el teléfono van a ser un quiebre en todo lo que es la comunicación y la forma de inversión y organización del mercado también.
atendiendo a que, como decíamos, ¿no es cierto?, en la primera revolución decíamos que hace base en Inglaterra. La segunda revolución industrial ya se expande, no solamente a la parte continental de Europa, sino también trasciende el continente y, por ejemplo, surge el modelo fordista en Estados Unidos que va a permitir iniciar toda una cuestión dispuesta para lo que es la producción en masa, ¿sí? Bueno, también va a tener ciertos impactos sociales. Este crecimiento de la gran industria va a hacer justamente que se consoliden las empresas multinacionales, va a haber una ampliación del mercado mundial. Y esto va a traer ciertas situaciones, ¿no es cierto? Que Hobsbawm también las va a explicar, ya lo vamos a ver, pero que en esta ampliación del mercado mundial, la pata de las medidas de gobierno y del ejercicio del poder gubernamental son fundamentales para poder anular la competencia a esos mismos capitales que surgen de las potencias que llevan a cabo la segunda revolución industrial. Si bien, por ejemplo, la primera revolución no va a tener esta cuestión de demasiada selectividad en la mano de obra, la segunda revolución sí la va a tener, va a ser... va a plantear un trabajo más tecnificado, creando obviamente ciertas brechas que van a producir otras cuestiones de desigualdad y que, bueno, van a atender a esos grandes quiebres sociales y políticos que muchos van a llegar hasta nuestros días. Sin solución, también hay que decirlo. Y en lo económico, quizás vamos a revisar ya con la segunda revolución industrial los incipientes pasos de una globalización, en donde sobre los valores de la competencia y la productividad. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna cuestión que quieran compartir? Bueno, lo primero que Hobsbawm se va a preguntar o va a intentar responder cuando analiza las revoluciones industriales es ¿por qué se da en Inglaterra y por qué se da en el siglo XVIII y no antes o después? ¿Sí? Y va entonces a tratar de descartar distintas teorías, distintas hipótesis que él mismo va a ir planteando. Y va a decir justamente que tratando de responder esto, ¿por qué o qué es lo que influye para que las revoluciones industriales se den? Que los factores exógenos que muchas veces se utilizan para fundamentar a la revolución industrial, esto que dicen, no, bueno, es que Inglaterra tenía todo a disposición geográficamente para que una situación como la industrialización o el surgimiento del capitalismo inicie, no es solamente... no es la única causa y es suficiente para explicar la revolución industrial. Hobsbawm va a decir que ni el clima, ni la geografía, ni los cambios demográficos no los descarta como posibles teorías o como factores exógenos, sino que va a decir que estos nunca influyen o nunca actúan en forma independiente, pero que sí influyen, obviamente, que
influyen en la estructura económica y social que se determina en esa realidad, ¿sí? O sea, que más allá que Inglaterra haya tenido una geografía más favorable para la industria, no es esto lo que permitió la industrialización únicamente, sino que estos van a ser como recursos administrados por la estructura económica y social del país que van a impulsar la industrialización. Luego va a tratar de separar las otras teorías, ¿no? Es necesario que hagamos esta cuestión de teorías. No les quiero decir que es una pregunta de parcial, pero sí, porque justamente nos lleva a replantearnos a donde nosotros queremos ir, la cuestión social y política, ¿sí? Entonces, Hobsbawm va a decir que existe un segundo grupo de teorías que van a intentar explicar a la industrialización en base casi exclusivamente a los procesos históricos importantes o a los accidentes históricos, digo, porque muchas veces se plantea de que porque, por ejemplo, la reforma protestante que dio pie quizás a un ideario más dispuesto al mérito, ¿sí? Hace que en un lugar como Inglaterra del protestantismo surjan ciertas condiciones casi únicas para la industrialización. Y o dicen también de aquellos que eso es base de aquellos descubrimientos tecnológicos necesarios para dar pie a la industrialización. Y Hobsbawm va a decir que no necesariamente, que no se deben descartar, pero que por sí solos no logran explicar todos los cambios que la revolución industrial va a proponer, ¿sí? Que, por ejemplo, ¿no? Y él lo dice, que la industrialización va a llegar a Holanda en forma tardía, siendo un país organizado económicamente y con una gran historia del protestantismo, por ejemplo. Y no es donde se realiza la primera revolución industrial, sino que se dispone en Inglaterra. Y bueno, luego también hay un grupo de teorías por las cuales Hobsbawm va a decir que se explica casi exclusivamente por la cuestión o los factores políticos. Y también va a decir que es una cuestión imprecisa, ¿sí? Que en base a los objetivos políticos, muchos países querían sumarse al proceso de industrialización o querían industrializarse, pero quien avanza en forma primera y lo logra es Inglaterra. Y tiene que ver no con factores de cambio político, porque si fuera por eso, digamos, Francia venía de una gran revolución y no es la nación que se industrializa Inglaterra, que viene de un gobierno estable luego de la conformación de la monarquía parlamentaria. Entonces, bueno, sobre estas hipótesis es que Hobsbawm va a ir descartando y diciendo también que estas condiciones se encontraban en algunos estados que no llegan a la industrialización, pero que se van creando, son vínculos que se van a ir creando, situaciones que se van a ir disponiendo y que estallan en Inglaterra, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, y se da en un momento en el que el campesinado habla de un campesinado específicamente que no es
propietario de la tierra. Y que de un mercado inglés que tampoco se podía, que tampoco podía seguir siendo exclusivamente una cuestión de subsistencia a través de la agricultura. Y esto quizás sí es una de las cuestiones a entender, porque justamente el traslado del campesinado que vamos a ver hacia las ciudades, hacia la urbanidad y hacia a poder seguir la industrialización, va a tener que ver con que el campesino ya no está ligado a la tierra, ¿sí? En este momento que se da, que son fines del siglo XVIII, podemos ver quizás en la parte de Europa continental que recién están cayendo estos resabios feudales. Pero Inglaterra, si recuerdan ustedes algunas cuestiones que hablábamos en instituciones, desde muy atrás ellos, la organización feudal de ellos fue muy particular. No fue una cuestión de la organización de los siervos, ¿sí? de la servidumbre en la tierra, sino muy al contrario, fue una organización de cierta aristocracia que se adueñaba o que se dividía la tierra, en el que si bien existían ciertos convenios o contratos para con la tierra y quienes trabajaban, no podíamos hablar de un feudalismo profundo como lo hacíamos en el resto de los otros estados. Y bueno, también Hobsbawm va a decir que existen otras condiciones como es el excedente de capital que Inglaterra había acumulado y que estaba en manos de quienes necesitaban invertir para poder desarrollar cierta situación económica. Y el primer paso que se realiza en una inversión sobre maquinarias que no son muy costosas, pero que sirven para dar ese primer paso a la industrialización. También habla de ciertos factores o problemas tecnológicos Hobsbawm, pero también va a decir que la revolución industrial o esta primera etapa, mejor dicho, puede superarlas en forma muy, muy fácil, porque al disponer estas primeras maquinarias el proceso de producción no va a necesitar una mano de obra calificada. Para el uso de las máquinas hablamos, ¿no? Por lo contrario, va a ser el ingreso masivo quizás del campesinado al proceso de industrialización que se van a ir dando en esta cuestión de crecimiento urbano también alrededor de las fábricas, de las primeras industrias. Entonces, Hobsbawm también va a decir, Inglaterra no va a tener muchas dificultades para avanzar en esa industrialización. Y analizadas quizás estas condiciones previas y necesarias que Inglaterra tiene para potenciar la industrialización, también vamos a tener que entender que es el capital, el empresariado que existe allí, o el incipiente empresariado, el que decide revolucionar el sistema, ¿sí? La forma de producción para mayores beneficios, sin dudar, pero que inicia ese periodo preindustrial con la inversión dispuesta nuevamente a lo que es la industrialización. Y en ese contexto sí Hobsbawm va a decir, entonces existen tres factores
fundamentales que se dan. Uno va a ser el mercado interno, el mercado externo y un tercero que es inevitable, que es la organización del poder, que es el gobierno. Van a ser estos tres factores fundamentales que Hobsbawm va a reconocer dentro de lo que es el proceso de industrialización. Bien, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? Bueno. Seguimos entonces. Profe, nosotros también en sociología estábamos viendo algo respecto de lo mismo. La segunda revolución, pero bueno, la profe empezamos con esto de el surgimiento y ahí estábamos viendo todo lo que era también la parte feudal y los sucesos en el que hizo que de alguna manera el feudalismo se termine y pase a una sociedad capitalista. Entre esos, el texto mencionaba todo lo que era la revolución, la reforma protestante, la revolución francesa, la revolución industrial justamente. Y bueno, cada uno de estos procesos como marcó de alguna manera, dejó su impronta, por así decirlo, para que el feudalismo se termine se extinga de alguna manera, y cómo la burguesía pasó a tener el control o la mayor importancia y pasó a ser una clase muy importante y dejó casi desplazada a lo que es la aristocracia. Bueno, y ahí ya creo que ya eso es el inicio, ya donde usted va es la revolución, la segunda revolución, que ya es como, claro. No sé si usted mencionó lo que es Taylorismo y Fordismo, que son dos procesos importantes dentro de la revolución. Claro, que se van a dar dentro de lo que es la segunda revolución francesa, industrial, digo, pero que justamente, como dice Camila, ¿no? Se va esto ya en un momento en el cual avanzamos a una etapa de la industrialización en forma que sale de Inglaterra, sale del continente europeo y logra llegar a otros rincones del mundo como van a ser Estados Unidos. Pero bueno, dentro entonces, nos va a ayudar y nosotros vamos a ayudar también a la profe Ríos entonces, y ella nos va a ayudar a nosotros a entender quizás con más detenimiento cada uno de los ítems que vamos hablando. Pero bueno, sí, nos quedamos en eso entonces. ¿Cuáles son estos factores importantes para Hobsbawm a la hora de analizar? El mercado interno, el mercado externo y el gobierno, ¿no es cierto? Y en cuanto al mercado interno, Hobsbawm también va a hacer hincapié que este se amplió sí, con un factor importante que es el crecimiento de la población, ¿no es cierto? El incremento de personas que a su vez van a pasar a tener cierta circulación de ingreso monetario y que eso a su vez va a aumentar o va a aumentar, mejor dicho, la renta per cápita, y que a su vez esto va a empezar a demandar ciertos artículos industrializados y a sustituir muchas de las cuestiones manufacturadas, va a sintetizarse en esa ampliación del mercado interno que lleva en consecuencia a una demanda creciente de algunos artículos básicos, especialmente los alimentos, los productos textiles, los combustibles. Es el mercado interno, dice Hobsbawm, el que va a proporcionar la base para esa economía industrial grande, ¿sí? Además, dice Hobsbawm que el mercado interno va a jugar un papel como de amortiguación para aquellos momentos de tensión
que tenga la industrialización, especialmente en lo que es la exportación, esos momentos de crisis que va a tener. Y justamente, ¿no es cierto?, hablando de las exportaciones, que es el segundo factor que Hobsbawm diferencia como el mercado externo que comienza a organizarse. Hobsbawm va a decir que en realidad estos capitales, las industrias de exportación en realidad trabajan en este momento, luego de toda esta revolución en el mercado interno, de una manera revolucionaria, dice Hobsbawm, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado externo, hablamos de Inglaterra, ¿no es cierto? Porque él habla específicamente de cómo, por qué esta primera revolución o esta fase de revolución de industrialización tienen a Inglaterra como centro de acción. Y dice que ese mercado externo ya era incluso más extenso que el interno. Porque no dependía exclusivamente del crecimiento de la población, o sea, de la demanda misma, sino que podía crear, es un protagonista en este momento que puede crear mercado per sí. Obviamente, ¿a través de qué? Habíamos dicho hace un ratito, ¿no es cierto?, esa tercera pata. A través de la destrucción de la competencia y del control de los mercados. Esto fueron reglas necesarias para un mercado externo que en el caso de Inglaterra, lo vamos a ver enseguida, tenía las fronteras totalmente abiertas, digamos, y formas a través de las flotas mercantes totalmente dispuestas para la comercialización. Pero bueno, Hobsbawm dice, el mercado externo siempre, para el caso de Inglaterra, fue más extenso que el interno, porque existían condiciones de la organización del poder que estaban dispuestas para la organización del mismo, en la destrucción de la competencia y el control de los mercados. Y esto es el tercer factor que él denomina a la organización del poder o el gobierno. Que decide, obviamente, un gobierno que decide subordinar toda su política exterior, ¿no?, y económica, obviamente, exclusivamente a esos objetivos de industrialización, de comercialización, buscando réditos, pero en la apertura de esos fines casi exclusivamente económicos. Bueno, les decía recién, la mejora de la flota británica, de la mano va todo lo que es el avance del armamento, que es parte, digo, ¿no?, a la defensa de estos objetivos, van a hacer surgir, los vamos a ver también más adelante, un poquito con mayor detenimiento, pero van a hacer surgir toda una cuestión que tiene que ver incluso con el imperialismo, ¿sí?, con esta cuestión de organización del imperialismo desde Inglaterra. Entonces, tenemos estos tres grandes factores: mercado interno, mercado externo y la organización del poder, la política y el gobierno como factores determinantes para las características de la industrialización. Viene a relación de lo que decía Camila también, esto, ¿no?, de que en lo que era la organización de Inglaterra, que era una monarquía, sigue siendo, pero ya en ese momento es una monarquía parlamentaria con mucho poder, con mucho poder en la aristocracia, dueña de la tierra, no exclusivamente, pero sí en gran parte, y lo cedido estaba coordinado porque la aristocracia pertenecía
al gobierno, digo. Hablamos de que, por ejemplo, hacia mediados de 1700 se establece la ley del acercado, que es la división de tierras en porcentajes. Es realmente interesante porque si bien se permiten que ingresen actores a la tenencia de la tierra en Inglaterra, se hacen sobre porcentajes cedidos por la aristocracia, ¿sí? En donde el protagonista, que es la aristocracia, es consciente de la situación y del cálculo que necesita para seguir sosteniendo su poder social, político y económico. También, obviamente, va a depender de otras cuestiones, pero siempre estas negociaciones que, en este caso hablamos de Inglaterra, pudo sostener y avanzar, si bien fueron en muchas de ellas por reclamos de los demás actores sociales, siempre fueron atendidas desde la organización del poder, que era el lugar en donde está la aristocracia. Y es bueno recalcarlo, porque desde lo más mínimo, como pueda ser la ley del acercado, o como por ahí veíamos características del parlamentarismo, tiene que ver con la posibilidad de, distinta al presidencialismo, de encontrar esa flexibilidad y negociación frente a las distintas tensiones y responder, y el sistema también adaptarse en el momento. Bueno, y en cuanto al mercado exterior, va a recalcar estas características también Hobsbawm, en donde va a decir que Inglaterra, a contrario de los otros países continentales, no tiene que pasar su comercialización por ningún otro país, por ninguna otra frontera, como si lo podían hacer o lo debían hacer las otras potencias europeas, las otras regiones, digo. Llámese Francia, España, por limitar sus fronteras con otras. Por lo tanto, Inglaterra no tenía ningún pago de concesión ni peaje, todo era beneficio en la apertura de las rutas de la comercialización que ellos podían sostener. Y podrían abrir a la mercantilización, ¿no es cierto? Va a ser obviamente una característica propia y particular de Inglaterra, en donde, bueno, sí, si bien esta primera etapa se va a realizar desde la cuestión textil, de la materia prima también, es la que va a caracterizar también, por ejemplo, en la explotación de sus colonias, ¿sí? Buscar las mejoras para poder sostener la materia prima necesaria para sus procesos de industrialización o comercialización. Y pagando también, en algunos casos, el precio de la apertura de la mercantilización. También es otra de las cuestiones que quizás a atender, que no todo fue en beneficioso para ello. Pero, por ejemplo, si ya podríamos hablar de una segunda etapa, que la vamos a ver más adelante, el ferrocarril ha sido una de esas cuestiones que va a permitir justamente resaltar y retomar todas estas diferencias que hacen al mercado externo. Y en cuanto a lo político, que es factor importante, nada más que decir lo que nosotros ya sabemos,
esa estabilidad gubernamental que sostiene, la trae desde el siglo XVII, desde la Revolución Gloriosa, en donde Inglaterra deja de ser feudal. No solamente deja el feudalismo o el puro o duro, como que no llegó tampoco de esa manera a Inglaterra, sino que también deja la monarquía absolutista y hace el cambio inclusive hacia un sistema precapitalista y a la misma vez que construye esa monarquía parlamentaria. Y es interesante entenderla así, porque es una cuestión de ideas liberales y de herramientas de mayor democracia que permiten la aristocracia, que decía Camila, en la organización, ¿no es cierto? En donde había o sigue habiendo un rey, pero que es limitado por la aristocracia. Pero aún así se permiten abandonar la monarquía absolutista, a contrario de lo que fue la Revolución Francesa, obviamente, ¿no? En los procesos, aun cuando la Revolución Francesa va a tener inspiración también en lo que fueron las cuestiones de lo dispuesto en Inglaterra. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna...? Bien. Bueno, entonces, ustedes también van a tener un texto de Thomson allí dentro de lo que es los textos que se disponen. Se los di como para que podamos revisar, porque ¿qué hablamos en este contexto? Que surge el proletariado industrial, la cuestión de la clase media, ¿no? Y Thomson hace referencia justamente a cómo se forma la clase obrera en Inglaterra, ¿sí? Thomson, primero que no va a hablar de clases, va a hablar de clase, sin S, porque va a considerar, y él define justamente, que lo que surge es un conjunto de fenómenos distintivos, ¿no? Y que es un fenómeno histórico, que tiene una relación histórica particular y que tiene un contexto específico. Dice que la clase cobra existencia justamente cuando puede encontrar y articular identidad. Y esto se da a través de poder experimentar vivencias comunes y que no solamente tienen que ver con las vivencias y las experiencias, sino que tienen que ver con los objetivos y los intereses que desarrollen y que les permitan a su vez definirse inclusive con sus opuestos o con su clase antagónica, ¿no? Esta es un poco las ideas de Thomson sobre cómo determinar o cómo conceptualizar el surgimiento de la clase obrera en el proceso de industrialización. También va a hacer hincapié, obviamente, que el concepto de clase está atravesado por relaciones de producción. Relaciones de producción que las personas viven, que les ayuda a tomar conciencia del lugar en el que se dispone. Que es un papel, inclusive Thomson va a decir que la clase está destinada, está dispuesta o dispone, mejor dicho, al individuo a desempeñar un papel social y que hay que analizarlo desde esa perspectiva histórica. Y desde allí se van a dar las relaciones del individuo o de la clase con las instituciones, con los demás miembros, y
y que, bueno, en definitiva, Thompson dice, estas son las bases de poder entender a la clase obrera de Inglaterra que surge en este momento histórico. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? Bien, seguimos entonces con Hobsbawm, ¿sí? Y vamos a entrar ahora ya un poquito más a lo que es la segunda fase de la revolución industrial. En donde Hobsbawm va a avanzar en estudiar ya en forma más particular cuáles son los factores que estimulan el inicio de esa segunda revolución industrial o cuáles son las transformaciones económicas y sociales que provocan la segunda revolución industrial. ¿Cómo va a reaccionar la burguesía y la clase obrera frente al proceso de industrialización que va a caracterizar a esta segunda parte? Y cómo también se va hacia el final, ¿sí? a asumir la relación entre Estado y la clase obrera como protagonista ahora y la patronal, en este triángulo, nuevo triángulo de poder y de producción, cómo cambian las formas de producción y cómo cada protagonista reacciona. También va a hacer alusión, cuando habla en este texto que avanza sobre la segunda revolución industrial, cómo se da respuesta a la Gran Depresión de 1870 o 1890, y cómo esto a su vez da pie a lo que decíamos hace un momento, al inicio de la etapa del fuerte imperialismo que va a ser característico del final de la época de industrialización. Bueno, pero para esto entonces Hobsbawm va a decir que cuando la primera industrialización, la que se da en el textil, llega a sus límites, comienza una nueva fase que va a dar un sostén mucho más firme al progreso económico, ya que se van a hacer a través de la industria del carbón, especialmente del hierro y del acero. Y que hay dos razones específicas para Hobsbawm para que esto suceda. Una es que cuando el resto del mundo empieza a industrializarse, este resto del mundo, hablamos ya, ¿no?, en la etapa de la segunda revolución industrial, va a requerir de las maquinarias para llevar a cabo ese proceso de industrialización liviana que ya lo había hecho Inglaterra. Entonces va a ser Inglaterra el que va a poder importar, donde podían traer, mejor dicho, y que va a marcar esta ventaja en esta primera fase. Y la segunda razón va a ser de que había grandes acumulaciones de capital que presionaban para invertir en los sectores rentables y que esto, como decíamos también hace un momento, propicia la instalación de las redes de ferrocarriles, que es visto obviamente como el gran adelanto, pero en realidad para lo que es ir a Inglaterra no refleja la gran necesidad de transporte de una economía industrial, porque el transporte que se realizaba en las exportaciones tenía que ver más con la organización del transporte marítimo, ¿sí? Porque era más barato y se tenía más acceso hacia él.
Por lo que entonces sí podemos decir que el ferrocarril, cuando se constituye como tal, se constituye más por una cuestión de acumulación de capital que buscaba ser invertido y que proporcionaba ciertas ganancias a sus propietarios. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que sí va a pasar es que cuando existe una saturación de ese capital, de ese Hobsbawm, esto se va a invertir de forma irracional, ¿no? Y por eso existe una etapa en la que Hobsbawm determina toda una cuestión de organización del capital que termina, por ejemplo, brindando ciertas situaciones de préstamo en este momento hacia los países latinoamericanos, inclusive con el tendido de ferrocarril, ¿sí? Que para el caso, nosotros desde América Latina hemos visto por allí en instituciones como la necesidad de poder comunicarnos y querer, o sea, también fue impuesta con ciertas... Sí, Luis. Sí, esa inversión que ellos hacían, ese gasto de capital que ellos hacían, pero no era, o sea, sí, es cierto, lo gastaban o mal gastado, pero era en beneficio de ellos nomás, porque en teoría, o sea, donde sacaban toda la materia prima eran de los países que estaban colonizados. Es cierto que hicieron una inversión, pero tuvieron mucho más rédito multiplicado por miles de veces para que ellos, o el imperialismo se siga, o sea, toda esa riqueza se siga multiplicando. ¿O estoy equivocado? ¿Más o menos es así? No, sí, es que es así, justamente por eso los tres factores de Hobsbawm, y analiza cada una de las cosas que pasa en cada una, en la primera y en la segunda revolución desde allí. Se da en Inglaterra por el mercado interno, por el mercado externo y por la organización del poder, porque el gobierno acompaña con todas las medidas en la protección o en la destrucción de la competencia. Hobsbawm lo dice súper claro. No existen otra, es totalmente con objetivos concretos, no es arbitrario, digamos, pero sí tenían un excedente de capital importante. Bueno, obviamente, que permite algunas otras cuestiones para nosotros, como bien dice Luis, si se estimula la industria con productos de base, se crea un sistema de transporte y demás, pero certeramente hizo que Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, ya en esta etapa de la segunda revolución industrial, sean las potencias que comandan la revolución industrial. Y que busquen, obviamente, la apertura a aquellas zonas no desarrolladas, ¿sí? Con ciertas consecuencias, eso es verdad, ¿sí? Por ejemplo, la revolución industrial que se da en industrias pesadas como el hierro, el acero y el carbón en esta segunda etapa, produce un incremento de mano de obra en el sentido de que la necesidad de producir acero y carbón necesitaba mayor empleabilidad, mayores manos de obreros, muchos no calificados, y esto es característica de las dos etapas, ¿sí? El incremento de mano de obra, una mejora del empleo en general, ¿sí? Inclusive en los peor pagos y también en los mejores remunerados, digo, ¿no? Para poder, como dice Luis, hay que ver siempre las dos caras, que sí son consecuencias, sí son factores, sí trae aparejado una cosa y la otra. Y obviamente un aumento de
explotación del capital británico que busca invertir en proyectos industriales con el acompañamiento del gobierno suyo, pero en lugares, como decíamos, pocos desarrollados, en donde la organización gubernamental todavía no tiene la estabilidad que sostenían ellos, mirándolos desde allí. Entonces, influir en esta situación podía ser más fácil. Todo esto hace a lo que nos explica Thompson, ¿sí? El crecimiento de la clase obrera o del proletariado industrial, en la cual existe una gran pregunta de Hobsbawm, que la hacíamos también a la mañana y que, si bien vamos a seguir explicando algo más, queda pendiente para la lectura y para que lo sigamos charlando también la clase que viene. Hobsbawm va a decir, si la clase media es, en consecuencia, la gran negociación de la patronal, ¿sí?, para poder sostener el statu quo o sus privilegios. ¿Hasta dónde? Digo, ¿no? Volvemos y volvemos sobre ese papel de Inglaterra, en donde, al inicio, si quieren, en donde la tierra estaba en manos de capitales, de la aristocracia, pero en definitiva, si la tiene que negociar, llega la negociación sabiendo cuáles son sus mínimos y máximos. Pasa primera revolución, segunda revolución industrial, y Hobsbawm se vuelve a preguntar, ¿es el surgimiento de la clase media una respuesta de la tensión y de la demanda social, o es la respuesta de la gran negociación que pone a disposición la aristocracia para no perder sus privilegios? No tendría muchas respuestas, pero bueno, sí, Luis, decime. No, digo yo que solamente ha sido un cambio de forma de trabajo nomás, ¿no? Porque para mí, digamos, siempre la clase media va a seguir en el mismo lugar, o sea, no sobrevive, como quien dice, y el statu quo, o sea, la clase alta o la privilegiada siempre va a seguir prevaleciendo. O sea, ha sido una transición, o sea, si la gente que trabajaba antes en el agro, digamos, en todo vivían y tenían, pero no tenían riqueza, no formaban riqueza. Y en este caso pasan ahora a trabajar 12 horas, 14 horas, 16 horas, pero no crecen tampoco económicamente, siguen estando en donde están. Me parece, ¿no? O sea, no sé. Podríamos decir entonces que es el gran negocio de la aristocracia. Bueno, nos va a servir para el segundo foro, quizás la gran reflexión, porque desde allí vamos a poder ver qué nos plantea Marx o Engels sobre esta nueva división del trabajo y el surgimiento del capitalismo, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, íbamos a seguir avanzando, pero acá nos quedamos con la comisión de la mañana. Y ya entiendo que por allí algunos tienen que ir a rendir instituciones, así que allí no vamos a ver, pero dejamos acá la clase como para el próximo miércoles. Entonces sí, sobre lo que vayamos leyendo, avanzamos sobre las últimas consecuencias de la segunda revolución industrial y la parte teórica. Así que bueno, nos vemos enseguida con algunos y con otros el miércoles que viene. Gracias, profesora. Nos vemos enseguida. Nos vemos. Que estén bien.